Me salió que mis riñones estaban calcificados y que tenía que entrar en diálisis. Que no voy a llorar, pero... Porque en un último momento la operan a Silvina Luna. Ay, 20 días de internación de Silvina Luna. El pasado 13 de junio y hasta la fecha no se ha podido retirar. La situación es realmente alarmante. A los 43 años murió Silvina Luna. El fallecimiento de Silvina Luna. Que Silvina ya no está en este mundo. A Silvina Luna le metieron la muerte en el cuerpo 12 años antes de que llegara a su final. Hace del jueves que estoy internada. Yo creo que la asesinó. Asesino carnicero. Ella buscaba cambiar su estética. Terminó condenada a muerte. Y le puso el mismo veneno que la llevó a la muerte. Estaba con ella. Y hasta el último segundo. Lotoki era cirujano, pero no era cirujano plástico. No tenían anestesista y el quirófano era un desastre. Estaba todo el día en el hotel. Se estaba poniendo muy duro. No, Silvina, terminó bastante avanzado el reality, pero terminó dejando porque, ya estaba muy mal de salud. Había algunos estudios que tenían que hacerse permanentemente. Yo creo que ella hacía mucho esfuerzo para que no se note lo cansada que estaba. Ya mi cuerpo me está pidiendo un descanso. No se podía convivir más con tanto dolor, con todo eso que ella sentía. Es una máquina, me está ayudando a vivir. Silvina fue lo que hizo que todos abran los ojos. O sea, la gente no quiere hablar a veces de lo que es la muerte. Es la única certeza que tenemos en la vida y la muerte creo que es uno más, es un paso más. No sabemos qué hay después. Por ahí es maravilloso. El siguiente podcast está basado en hechos reales. Muchos de los casos aquí presentados aún permanecen sin resolverse. Todas las opiniones, conjeturas o hipótesis expuestas a lo largo de los episodios no constituyen en ningún caso acusaciones formales hacia los individuos mencionados. A Silvina Luna le metieron la muerte en el cuerpo 12 años antes de que llegara a su final, cuando estaba en la plenitud de su vida. Ella sabía que tenía una bomba en el cuerpo. Señaló una y mil veces al responsable. Luchó con todas sus fuerzas para evitar que hubiera más víctimas. Y nunca, pero nunca, perdió las esperanzas de salvarse. Pero nadie hizo nada hasta que fue demasiado tarde. La justicia, para ella, no llegó nunca. Silvina Luna nació el 21 de junio de 1980 en Rosario, Santa Fe. De muy chica empezó a modelar, apoyada en su belleza y su carisma, con el objetivo siempre claro de cumplir el sueño de trabajar en televisión. A los 17 años se mudó a vivir a una pensión en Buenos Aires en busca de su gran oportunidad, que al principio se le negó tantas veces que hasta pensó en irse a vivir al exterior. Pero en 2001 se presentó al casting de Gran Hermano, fue elegida y logró participar del certamen que le cambiaría la vida. Logró alcanzar las semifinales, pero mucho más importante, se ganó a la gente con su humanidad y con su transparencia para, por ejemplo, mostrar su resignación por haber subido 10 kilos durante esos 4 meses de alta exposición. Ahí viene Silvina Luna y Carolina. Hola. Hola. ¿Será esta la morocha de la que va a hablar el país? Recién salida de la casa más famosa del país, Gerardo Sofovich la convocó para ser parte de la revista teatral La Noche de las Pistolas Frías. Sería la primera de muchas obras. Hizo Coronados de Risa Vivamos, Diferente, El champán las pone mimosas y muchas otras, hasta 2018. Silvina decidió formarse y tomó clases de actuación, canto y baile. Tuvo su oportunidad también en las ficciones televisivas. Participó de series como Verano del 98, Ponea Franchella, La peluquería de los Mateos, No hay dos sin tres, Los Roldán, El patrón de la vereda, Amor en custodia, Casados con hijos, Son de fierro y decenas de tiras más. ¿Qué pasa? ¿Estás muy pesado? No, pesado, si quieres algo pesado vas a tener a María Elena, tu vecina acá cerca, ¿sabes lo que es esa mujer? No, pero va a ir bien, va a ir todo bien, sí. Bueno, ¿querés tomar algo? Bueno, un vasito con agua puede ser. Sí, ahora te traigo, lindo. También participaría en varias temporadas del Bailando por un sueño, de Tu cara me suena, Escape perfecto, Incorrectas, Pura química, Pampita online y Flor de equipo, entre otros programas.
nada, qué sé yo, tenés 40 pirulos, tampoco es para que te calientes. Mira, una cosa que pará, yo puedo aceptar que es una malla incorrecta que tiene que ver tirarle la edad. No, porque me parece muy infantil. Te tiro tu cirugía, Salgo o sea, digo, lo que vos quieras. Lo que estás diciendo. Lo que vos quieras. Bueno, Yo también tengo 40 pirulos. Bueno, está bien, pero no tiene nada que ver. Silvina podía hacer de todo en los medios. Autosuficiente, entusiasta, independiente y sobre todo llena de garra. En 2008 tuvo un doble golpe atroz. Su papá, Sergio, se murió de un paro cardíaco cuando iba a trabajar. A los 5 meses murió su mamá, Silvina, por un problema gástrico. No pasaban ninguno de los dos los 50 años. Fue un dolor que a Silvina la hizo madurar y aprender a aguantar de forma muy acelerada. Siempre trató de mantener un perfil bajo en su vida privada. No le gustaba hablar de sus amores, pero rápidamente se supo que apenas salió de la casa de Gran Hermano, tuvo una relación de 3 años con el futbolista Matías Mantilla, de Argentinos Juniors. Después tuvo un romance con Adito de la Rúa, el hijo menor del expresidente de la Nación Fernando de la Rúa. Salió con Fernando Gago, con Iván Noble, y luego tuvo un largo e intenso noviazgo con el polaco, a quien había conocido en Bailando por un Sueño. Carlos Paz el año pasado, haciendo una temporada de teatro, al principio no nos dábamos bola en los ensayos y eso. Es más, él me vino a ver una vez que yo estaba pasando música y tipo me saludó. Ni bola. Ni bola. Él me lo sigue reprochando, me dice que en el mejor momento dice que lo maté porque él quería divertir. Llega a la final del Bailando y dije, bueno, voy a Carlos Paz, a ver qué sé yo, no me para nadie. Y me enamoré. Al toque En 2011, Silvina tomó una decisión que sellaría su destino. No fue una elección informada, sino algo que terminó resolviendo sin saber bien de qué se trataba. Ella buscaba cambiar su estética, mejorar algo que creía que podía ayudarla en su trabajo. Terminó condenada a muerte. Porque a veces buscar esa perfección le puede jugar una mala pasada, pero también es cierto que quien no lo busca, ¿no? Quien no se pone pelos, se pone Lola, se hace algo. O sea, yo creo que ella le pasó porque tuvo tanta mala suerte de encontrar a esta persona en su camino, pero no la voy a juzgar y tampoco ahora vamos a hacernos todos los que somos súper naturales, porque la ciencia, digamos, de la estética es importante y está en todos lados. Y ahí uno se da cuenta también de las presiones de la estética, de la belleza, de una mujer preciosa y sin embargo ella quería buscar algo más. Aníbal Lotocchi era por entonces el cirujano de moda en la farándula. El médico que prometía soluciones mágicas para aquellos que deseaban un cuerpo diferente. Lograba mejores resultados que nadie, a un costo que no se conocería hasta mucho tiempo después. En las redes sociales, Aníbal Lotocchi se presentaba como médico cirujano especialista en cirugía estética y cosmética, director médico de Full Aesthetic. En su foto de perfil se mostraba vestido de ambo, abrazado con Moria Kazan. En su galería de fotos y videos se lo podía ver junto a modelos en ascenso, mediáticas, vedettes y panelistas. También junto a Vanessa Carbone, Annalisa Santi, Daniel Ambrosino, al fan de Wanda Nara y hasta Verónica Ojeda. Era pareja de una vedette y modelo a la que también había operado, Pamela Sosa. ¿Por qué no te haces cargo, Aníbal, de que hiciste las cosas mal? Yo estuve 8 años al lado tuyo. 8 años estuve al lado tuyo. Y yo sé muchas cosas. Un pequeño, enorme detalle se ocultaba en ese perfil. Lotocchi era cirujano, pero no era cirujano plástico. Tampoco contaba en su perfil que en 2007 había sido denunciado por mala praxis por la muerte de una paciente, una joven de 21 años llamada Romina Vega, a la que había operado en su clínica Full Aesthetic, pero en su sede de Posadas, Misiones. Por ese caso, había tenido una causa judicial y había terminado sobreseído, pese a que había operado en un lugar no habilitado. En esa misma clínica misionera, había operado en 2008 a quien fuera su pareja durante casi un año, Vanessa Zazzaro, con quien también tuvo una hija. Estoy atravesando algunas complicaciones de salud debido
algunas intervenciones quirúrgicas que tuve con Aníbal Lotoki. Tengo una enfermedad hepática autoinmune, tengo una enfermedad pulmonar autoinmune, tengo el síndrome de Raynaud, el síndrome de Asia, tengo muy comprometidos los riñones también, de insuficiencia renal. Y nada, voy luchando día a día con esto. Silvina sintió que necesitaba aumentar el tamaño de su cola para estar a la altura de lo que exigía su trabajo. La revista Pronto la había sorprendido en la playa con una malla enteriza que no la favorecía. Según dirían tiempo después sus íntimos, la publicación de esa foto en la playa que la mostraba desde atrás la había impulsado a operarse los glúteos. Años más tarde, ella misma explicaría algo más. Yo creo que caí en la trampa de los estereotipos que no existen en realidad, pero yo quería verme de determinada manera. Estaba en una etapa de teatro, de revista, que trabajaba con el físico, porque yo creía que quien era no era suficiente. Yo siento que no tenía los recursos o las herramientas como para consultar con tus viejos, con la familia, buscar otras voces. Creo que fui bastante inocente en ese sentido. Y bueno, y además que me topé con un mal profesional, ¿no? Los médicos tienen que hacer el bien. La joven estaba por participar de la temporada teatral de Mar del Plata como parte del elenco de la obra Delicadamente Inmoral, producida por Gerardo Sofovich. De acuerdo con Silvina, su maquilladora y amiga Lorena Andrade le había contado que Mariana Antoniale, más conocida como la niña Loli, se había puesto con Lotoki un rellenito en el glúteo y le había quedado muy bien, algo muy superficial. Decidiste ir a verlo a este... Ni lo puedo nombrar. A este señor. Ni señor. Ni señor, es verdad. Señor. Porque ya él tenía antecedentes. Sí. Yo no sabía ahí. No sabías. No. ¿Recordás ese momento sí, fatal? Recuerdo todo. ¿Cómo fue? No voy a nombrar a nadie, pero está bien, había visto ay, casi lo digo, a una chica del medio. Del medio. Y bueno, que... Promocionarlo. ¿Promocionarlo o ella te contó? No, yo la vi en una foto, no sé qué, y sabía que tenían... Bueno, no importa. ¿Te gustaba físicamente esa chica? Cómo le quedó. Entonces teníamos una maquilladora en común y le digo, ¿por qué no me averiguas dónde fue ella? Y bueno, ahí me pasó el contacto, fui. Ella aún no lo sabía, pero el 3 de diciembre de 2006, el 26 de noviembre de 2008 y el 9 de octubre de 2009, el mismo Lotoki había hecho procedimientos similares al que le prometía a ella con quien entonces era su pareja, la modelo Pamela Sosa. Silvina tuvo su primera entrevista con Aníbal Lotoki a mediados de 2011. Fue en su clínica privada porteña, que también se llamaba Full Aesthetic y que por entonces estaba ubicada en Avenida Córdoba 996. En su momento me lo planteó como algo inofensivo, como algo que no tenía, ¿cómo se dice?, como consecuencias. Me mostró como todo el tratamiento y bueno, y compré. Silvina fue tranquila al consultorio de Lotoki. Un año antes se había hecho un chequeo médico exhaustivo en la Fundación Favaloro y todo estaba perfectamente normal. La primera intervención fue el 3 de octubre de 2011. Además de los glúteos, Lotoki le hizo una liposucción, algo que no estaba previamente acordado. También le hizo un retoque en las piernas. Semanas después, el 23 de noviembre de 2011, le hizo una segunda intervención. En ambas cirugías, Lotoki aseguró haberle inyectado en los glúteos polimetilmetacrilato de origen brasileño. A Silvina solo le hizo firmar un consentimiento informado, el documento que se requiere para cualquier operación, en el que simplemente se advertían las complicaciones que pueden originarse por intervenciones de cirugía plástica similares a las de cualquier otro tipo de operación de la piel, hematoma, tejido anormal, infección, etc. En ese consentimiento no hablaba de consecuencias más graves. No hablaba de algo que sería clave en la vida de Silvina, la posibilidad de que le aparecieran granulomas y una hipercalcemia.
Te lo cuento con mis palabras para Sí, que la sí, gente para me que la entienda gente entienda. claro, Sí, sin mucho sí. coso médico para no marear, pero es hipercalcemia, es como exceso de calcio en la sangre, entonces eso hacía que yo tenga una leve insuficiencia renal. Me empiezan a investigar y me entero que en el hospital italiano había 4 casos de chicas que se habían inyectado sustancia De relleno. Con lo mismo, con hipercalcemia y con problemas en los riñones y algunas hasta con problemas más mayores. O sea, una chica estaba en diálisis. Son enfermedades autoinmunes que te aparecen por un cuerpo extraño que tenés en el organismo. Y te generan problemas en todo el organismo. En realidad, yo no sé, tengo turno para hacer una biopsia de los glúteos porque a mí me pusieron metacril en el 2007. También me tengo que sacar las prótesis porque él a mí me intervino 14 veces. Él dijo que puso metacrilato, primero que yo no se lo pedí. Él sigue insistiendo que yo se lo pedí. Yo no pedí metacrilato porque no lo necesitaba. Y aparte, si lo hubiese puesto, está mal, porque eso se pone en lugares subcutáneos, como te estaba diciendo. Entonces, también está mal. Como le hizo a Silvina Luna, que dijo que le puso metacrilato y le puso el mismo veneno que la llevó a la muerte. El propio cirujano describiría el procedimiento en una entrevista que daría en 2014. Le hicimos una pequeña extracción de grasa en la cintura y esa grasa fue la que usamos para hacer un rellenito mezclado con un poquito de metilmetacrilato, que fue lo que le pusimos a Silvina Luna. Y al otro día salió a decir un montón de cosas, como que tenía sustancias tóxicas, que hoy ya no habla de sustancias tóxicas porque sabe que lo que le pusimos no es tóxico y que está aprobado, pero bueno. A Silvina rápidamente le aparecieron dolores corporales intensos, acompañados de fiebre. Al momento de dejar el consultorio después de la primera intervención, apenas podía caminar. Desde ese día padeció dolores que, según le aseguraba Lotoki, eran normales y que iban a desaparecer pronto. Pero esos dolores nunca se irían de ella. Silvina y yo nos hicimos amigas en un viaje a Punta del Este. Fue en el año 2015 o 2016. Nos conocíamos de antes, en verdad, por amigos en común en Buenos Aires, de compartir salidas, pero en ese viaje puntualmente nos hicimos muy amigas. No se podía convivir más con tanto dolor, no se podía convivir más con todo eso que ella sentía, ya era un montón, ya no era vida. De hecho, Finalmente, y ante su incomodidad, Lotoki le planteó a Silvina que debería someterse a una tercera intervención para tratar de paliar las molestias que le habían generado las 2 primeras. Finalmente, esa intervención se llevó a cabo a principios de 2012. Además, Lotoki le recomendó a Silvina hacerse masajes en la zona, algo que a ella solo le provocaba una mayor inflamación. A pesar de los dolores, Silvina siguió adelante con su vida y con su carrera. En junio de 2012, luego de ir a la isla de Caras y mostrar su figura, estuvo en la obra de teatro de Jay Mamón, donde el personaje Estelita le preguntó si era cierto que se había operado la cola porque había visto sus fotos en la revista Caras. En ese momento, Silvina lo negó. ¿Es verdad que te operaste el asterisco? ¿Qué le llamas asterisco? La ¿Culo? cola, sí. No. ¿No te operaste el culo? No, pero estuve leyendo cosas muy graciosas en Twitter. ¿Qué decían? Y porque la gente como que sí comenta sí, eso. Sí, sienten que te lo operaste. Quiere saber. Nadie te lo tocó como para catar, digamos. No, ¿querés tocarlo? Te toco. A ver. Ay, nena, es una manzanita. Unos días más tarde, el 25 de julio de 2012, la joven le escribió por WhatsApp a Lotoki. Hola Aníbal, te cuento que estoy en Ibiza, reengripada y con fiebre. No sé si la fiebre viene de la inflamación en la cola. Donde me rellenaste tenía un hematoma. Me duele tanto que casi no puedo sentarme. No sé si fue el avión o el calor que hace acá, pero empeoró y me duele mucho. ¿Hay posibilidad de que se infecte algo? El 30 de julio,
Silvina le insistió, también por WhatsApp. Los pinchazos siguen. Tengo algo duro alrededor del muslo. ¿Se pudo haber encapsulado? El médico le respondió, lo que sentís es parte de la cicatrización. Necesitas drenajes. Tenés que empezar a hacer gimnasia. Tómate un ibuprofeno. La urgencia pasó. Y unos meses más tarde, la operación que se había hecho Silvina quedó expuesta de manera jocosa en televisión. Fue el 21 de enero de 2013. La joven estaba en Carlos Paz como parte de la obra Cirugía para Dos. La protagonista de esa obra, Flor de la B, estaba haciendo un móvil para promocionarla en el programa de televisión de Mariano Yudica, Dale la Tarde. De repente apareció Silvina en un shortcito de jean. Se lo sacó y se tiró en bikini a la pileta, una pileta que estaba en cuadro durante la nota. Su chapuzón se convirtió de inmediato en título de todos los portales que hablaban de su cola. Todo argentino celebra, había exclamado Yudica al ver el chapuzón. 100% libre de aftosa, vacunada contra todo, respondió Flor de la B. El 10 de junio de 2013, la actriz y modelo decidió ver a Diego Lowenstein, su médico de cabecera, porque se sentía realmente mal. Las conclusiones que sacó este profesional fueron aterradoras. La cantidad y la profundidad a la que le habían aplicado el polimetilmetacrilato le había generado a Silvina una reacción en forma de granulomas, una acumulación de células inmunes destinadas a aislar y contener esa sustancia extraña. Tenía bultos en la cola. Esto le había provocado además una hipercalcemia, un nivel anormalmente alto de calcio en sangre que le había terminado generando una insuficiencia renal, además de cefaleas y un desgano permanente. Silvina lo contaría de esta manera. ¿Cuándo te enteraste de que esa operación te traía consecuencias? Al año, ponele, me hizo un estudio de laboratorio y bueno, y salió que tenía ahí algunos desajustes. Y ahí empezaron a investigar y bueno, lo asociaron con esto. Silvina tenía el veneno en el cuerpo. Nadie le había avisado que esto iba a ocurrir. Yo creo que la cirugía estética no debería llevarte a un lugar riesgoso, ni mucho menos a la muerte. Mientras, ignorante de la situación de Silvina, Steffi Chipolitakis también se sometió a una operación con Lotoki. Fue el 20 de marzo de 2014. La modelo le había pedido al cirujano un relleno consistente en grasas con plasma, pero luego se terminaría enterando de que Lotoki le había inyectado polimetilmetacrilato, igual que a Silvina. Nunca se lo había avisado. En ese mismo 2014, Lotoki se separó de Pamela Sosa. Un año más tarde, la modelo descubriría que tenía un granuloma pegado al músculo, tanto en los glúteos como en las piernas. El polimetilmetacrilato incluso le había migrado a lugares donde Lotoki no se lo había colocado, como la pelvis. También ella tenía el veneno en el cuerpo. Entendeme a mí que en el 2016 me entero que tengo silicona líquida de parte de mi expareja, una persona que supuestamente me quería y me cuidaba, y me entero que tengo una silicona líquida y que esto, a raíz de esto, me generó a mí una diabetes. En ese mismo 2014, Silvina debió ser internada por insuficiencia renal e hipercalcemia. Entonces, le extrajeron varias piedras de los riñones y debieron inyectarle morfina. El caso llegó poco después a la justicia. Silvina lo terminó haciendo público en los medios. En una entrevista con Susana Jiménez, contó que había tenido que lidiar con un dolor insoportable. O sea, el producto no migra nada. El producto está donde lo inyectan y no se mueve. Claro, y queda ahí. Ajá. Lo que hace es que ese producto, en la parte esa, local, hace como un proceso inflamatorio, como que el cuerpo reacciona. Entonces genera esta exceso de vitamina D que hace que aumente el calcio en la sangre. Y también eso hace que, no es que el producto se va a los riñones,
sino que produce piedritas, como el calcio va en sangre. No sé si se entiende, estoy haciendo un lío. Se entiende perfecto. No, es como los hombres cuando les agarran las piedras del riñón. El calcio va en sangre y se forman esas piedritas en los riñones. Claro. Y bueno, y eso es lo que daña el riñón. La revelación sobre los problemas de Silvina puso en alerta a muchas mujeres que se habían operado. Entre ellas, Vanessa Sassaro, aquella que había sido pareja de Lotoki y que había sido intervenida en Misiones. Y te generan problemas en todo el organismo. En realidad, yo no sé, se me queda la mano violeta, puntos dedos, las manos duras. Me hago diálisis peritonal para que mejore el funcionamiento de mis riñones. Y siempre me decía que mi organismo rechazaba la prótesis y ese era el problema. Bueno, con el paso del tiempo nos dimos cuenta que todos los problemas de salud están relacionados a eso. Actualmente yo tengo una denuncia contra él de tentativa de homicidio por todas las cosas que me hizo, porque yo creo que él siempre supo que me estuvo haciendo mal y no paró nunca. A pesar de que tenemos una hija en común, incluso en la última intervención en el 2023, me puso unas prótesis que están falladas, que las tengo ahora en este momento y las tengo que sacar. Entonces me parece que es una persona totalmente psicópata, que juega con la salud de los demás, que nunca te pide estudios previos, que trata de solucionar con lo que tiene. Y así como a mí, hizo daño a muchísima gente con lo mismo. Él y toda la sociedad que tiene a su alrededor, ¿no? Que es como una sociedad implícita lo que tiene. Entre él, la enfermera, la instrumentadora. A mí me han hecho intervenciones quirúrgicas en lugares que no correspondían y por falta de información o por querer llevar la fiesta en paz, vos no preguntás o no te informas bien y te quedas con lo que te dice él, porque bueno, siempre yo lo conocí como un médico cirujano a pesar de que no lo era. Tengo 14 intervenciones quirúrgicas de las mamas y tengo metacril puesto desde el año 2007. Y yo sabía que tenía inyectado eso y cuando le pregunté a él siempre me dijo que era metacril. Metacril, no tengo conocimiento y menos en la época que me lo aplicó. O sea, tenía 17 años. Era re chica. Y no tenía estudios, o sea, nada. No sabía ni leer, ni escribir, nada. A pesar de todo esto, más y más personas seguían cayendo en esta verdadera trampa mortal. El 7 de agosto de 2015, Lotoki operó a la empresaria textil Gabriela Trenchi. Fue en la nueva sede de su clínica, en Pedro Ignacio de Rivera 2909, en Belgrano. La mujer le había pagado 30.000 pesos y le había pedido que le colocara hilos tensores en la cola. Sin embargo, sin avisarle, el cirujano le aplicó el polimetilmetagrilato. Los dolores para ella empezaron de manera casi inmediata. A los pocos días, tuvo que ser internada en el sanatorio CEMIC. Yo fui por unos hilos tensores en la cola, me iba a sacar grasa de acá, de la pelvis y de acá, y él me terminó inyectando no solo en la cola, porque todos los que me conocen de chica, y tengo fotos para comprobarlo, tenía bastante cola, nunca hice tanta gimnasia, me quise poner los hilos tensores después de una separación que tuve, y bueno, cuando salgo toda rellena de material, no solo en la cola, que en todas las piernas. Allí se le descubrió una severa hipercalcemia y casi enseguida el síndrome de Guillain-Barré, una rara afección autoinmune que afecta a los nervios, causa debilidad muscular y también hormigueo en piernas y brazos, además de pérdida del equilibrio y parálisis. Su cuerpo estaba lleno de granulomas en los glúteos, en los cuádriceps y en los gemelos. Un granuloma es el veneno que él te colocó, que es un biopolímero, no es el metacril. Y bueno, es una bolsa que será así, como una sal rosa, que son como granitos, que la mezcla con silicona líquida y con tu grasa la procesa y con una jeringa así te la inyecta.
Lotoki empezaría a responder a las acusaciones en los medios, mientras se conocía que Gabriela Trenchi estaba internada en grave estado. De hecho, la empresaria pasaría 5 días en coma, al borde de la muerte. El tema se estableció como un escándalo en el programa Intrusos. En paralelo, insólitamente, mientras Intrusos contaba esta historia, mostraba el testimonio de las víctimas, el consultorio del cirujano estallaba de pacientes que incluso hacían fila en la puerta. Lotoki respondería con toda agresividad y negando cualquier responsabilidad en los hechos. Silvina Luna se está muriendo entre la vida y la muerte. ¿Qué tiene para decir? Gabriela Trenchi estuvo acá hace unos días y dijo que por su culpa había quedado así. Sí, pero es mentira, no es por mi culpa, ¿eh? Usted disfruta la tarde, usted disfruta de un día común mientras la gente... En la condena, viste que hubo, desvinculó la enfermedad de Gabriela Trenchi, con... ¿Usted se preocupa por Silvina Luna, por saber cómo está, se interioriza a través de los medios, no le importa nada? No, estamos muy preocupados. No es culpa mía lo de Silvina Luna, creo que no entendiste lo de la condena, ¿no? ¿Usted se hace cargo de lo que le está pasando o de lo que le pasaron a sus pacientes? No, lo que pasa es que ustedes tendrían que haber estado en el juicio, haber leído la condena y ahí se iban a enterar que lo que tiene Silvina Luna no tiene nada que ver conmigo. Silvina iba del hospital a los tribunales para ampliar su denuncia contra Lotoki. ¿Pero qué te pasa cuando le ves? No entiendo a estas mujeres que siguen yendo y se siguen tocando con él. Y yo pienso igual que vos. Sí. Y la gente también me para y dice, no puedo creer. Bueno, lo insultan siempre. A ese cosa que sigue operando. ¿Cómo puede ser? Le pregunto a la gente... No, sigue operando y las mujeres siguen yendo, pues tiene muchísimo trabajo. Son los dos problemas, ¿no? Sí. La joven estaba angustiada por varias cuestiones. Por un lado, estaba la posibilidad de que empezara a necesitar diálisis y eventualmente un trasplante. Por otro, sabía que había un riesgo cierto de que ya no pudiera cumplir con su gran sueño, el sueño de ser mamá. A Silvina la llenaban de medicamentos que debía tomar a diario. Estaba obligada a beber entre 3 y 4 litros de agua por día porque los médicos habían determinado que sus riñones estaban funcionando al 33% de su capacidad. Sufría dolores constantes en las articulaciones. Por eso, los médicos le recomendaron dejar de consumir carne y alcohol, por lo que ella decidió volverse vegetariana. En 2016, mientras la causa contra Lotoki avanzaba y acumulaba casos como el de Pamela Sosa, el de Steffi Chipolitakis y el de Gabriela Trenchi, Silvina viajó a Los Ángeles para someterse a una cirugía laparoscópica que tenía que extraerle el metilmetacrilato que estaba alojado en distintas partes de su cuerpo. Esa cirugía se la hizo el médico argentino Cristian Pérez Latorre, quien logró quitarle del cuerpo alrededor del 70% del material que Lotoki le había colocado. California, de realizarle una cirugía a Silvina bajo robótica, en la cual pudimos extraer entre el 60 y el 70% del material inyectado. El cirujano explicaría tiempo después. Lotoki mintió en decir que era metacrilato. Era otra cosa, una silicona líquida y cemento para prótesis dentales. Vos le aplicás veneno al paciente, por lo tanto, tu organismo va a reaccionar generando una enfermedad autoinmune, analizó. Y agregó que se trataba de una enfermedad peor que el cáncer, porque no tenía cura. Lo que hizo Lotoki con Silvina es un desastre médico, sentenció. Cuando comenzó todo esto, yo dije que los pacientes iban a ser los leprosos del siglo XXI. Y lo único que hace es levantarse para irse. Claro, porque le habían descubierto su mentira. O sea, no hay nadie mejor que para que lo expongan a él que Pamela Sosa. Pérez Latorre, quien tiempo después tendría él mismo problemas legales en los Estados Unidos, también advirtió que los problemas de salud para las pacientes tratadas de esta manera empezaban unos 5 años después de las intervenciones, lo cual aterrorizaría a decenas de mujeres y hombres. Pese a la intervención a la que se había sometido,
Los problemas de salud de Silvina no terminaron. Tampoco sus dolores. Si bien ella se mantenía optimista, las consecuencias de la enfermedad autoinmune que había desarrollado a partir de la intervención de Lotoki cada vez la condicionaba más. Durante un tiempo, bajó la intensidad de sus trabajos televisivos, mantuvo solo sus participaciones en obras de teatro y empezó a buscar otros caminos alternativos. Estudió instructorado de yoga, se recibió de coach ontológico, fue DJ y hasta creó su propia marca de ropa. En su vocabulario empezaron a repetirse palabras como aprender, agradecer, sanar, evolucionar. Yo conozco a Silvina en una segunda fase de su vida, ya tenía esta enfermedad que tuvo y creo que era una Silvina mucho más introspectiva. No sé si de hacer el mal sería la palabra, pero cuando tenés bronca con algo o alguien te hace daño, porque a ella le han hecho mucho daño, entonces ahí ella no hacía el mal y no lo tomaba con odio. O sea, jamás habló con maldad o con odio. Siempre se ponía del lado de sanar y de ir para adelante y de crecer y de dar amor y de que somos responsables. Y así fue siempre. Siempre tuvo como esta actitud, diría, positiva hacia la vida. Nunca la vi enojada, nunca. Mira que yo estuve con ella hasta el final. Estaba enojada con la vida, ella estaba como muy agradecida con la vida. Y te digo que estar agradecido con la vida en la situación en que ella estaba, no son palabras que uno dice porque son frases lindas no es una frase hecha. O sea, ella realmente estaba mal y no estaba enojada. No tenía odio. Yo eso es como que se me pone un poco la piel de gallina porque fue así hasta el final y hay pocas personas que pueden vivir sin resentimiento y sin bronca y sin odio, porque es tan fácil quejarse y vivir desde la queja, que eso como que fue, no sé si una enseñanza, porque fue como el ejemplo que ella daba. Sí, la conocí un par de veces, compartí, porque a mí me gusta mucho el Reiki, a ella hacía mucho sanación, entonces me invitaba a reuniones que hacían, porque ella me hablaba mucho de la sanación y de perdonar. En 2019 se fue a vivir a Bocas del Toro, en Panamá, una isla que había conocido durante unas vacaciones y a la que había vuelto una y otra vez en busca de paz. Al tiempo llegó la pandemia y Silvina decidió compartir en sus redes un proyecto personal que venía gestando desde hacía tiempo. Se trataba de Simple y Consciente, un espacio holístico donde ofrecía experiencias transformadoras para el desarrollo personal. Por ese entonces, Silvina también se convirtió al budismo. Creo que todas las respuestas están dentro mío. O sea, saqué en conclusión después de haber experimentado muchas terapias o esto del budismo, del Hare Krishna, es que son herramientas que ayudan, pero vos sos tu propio maestro. O sea, cada uno tiene, yo tengo, no sé, maestría en el dolor, en esto del cuerpo físico, pero bueno, cada uno tiene su maestría en su vida en algo. ¿Se puede trabajar el dolor? El dolor físico, sí. Me pasó y bueno, a veces me pasa. Son días que uno se levanta de una forma, de otra, pero yo estoy muy enfocada y alineada en el cuidado de mi físico, de mi mente para sobrellevar esto, que creo que todos esos años que tuve de encuentros me ayudan a hoy tener como una firmeza con todo lo que estoy transitando con el proceso. Por fin, la causa contra Aníbal Lotoki llegó a juicio en noviembre de 2021 ante el Tribunal Oral número 28, a cargo del juez Carlos Rengel Mirat. Lotoki seguía operando a pesar de que ya estaba imputado por 4 casos de lesiones graves y por un caso de estafa, un caso que había presentado en su contra Gabriela Trenchi. En el juicio, sus pacientes tuvieron que desfilar por tribunales para revivir todo lo que seguían sufriendo. Pamela Sosa contó allí que tenía problemas todos los días, que había cambiado su vida por completo, que estaba aterrorizada por lo que podía sucederle en el futuro.
Silvina Luna recordó que Lotoki jamás le había explicado las consecuencias que podía tener el procedimiento y que no podía caminar después de la operación. Y ahí empecé con un dolor en el ciático y en las piernas, desde que empecé diálisis. Desde la postura esa. Sí, y fue muy duro, Ángel, muy duro porque se hizo crónico y todos los días es un dolor de pierna, de la espalda y cuando, no sé, de a poquito voy avanzando en no sentir dolor, al otro día tengo que ir a dializar, entonces no llego a ponerme bien de la espalda. Que tenía muchos dolores y fiebre. También declaró ante el tribunal que había desarrollado una hipercalcemia y una insuficiencia renal. Steffi Zipolitakis contó que vivía con un dolor crónico y que había días en los que ni siquiera podía dormir. Gabriela Trenchi, por su parte, puntualizó el maltrato que había recibido al despertarse de la operación, que se sentía muy desconcertada y que Lotoki solo le había recomendado que tomara un calmante, sin siquiera ir a visitarla. A mí cuando me bajan, me acuestan en una cama y me tienen que levantar porque estaba llena de sangre, de la sangre que perdí. Me levantan, me baja la presión de ver todo eso. Viene un enfermero, porque es todo como una secta. Ahí hay una asociación ilícita que ahora se sabe, que se está investigando, que es todo como un grupo de ellos que hacen todo. Y bueno, me dan un té, yo le decía que quería verlo a él y me decían que no podía, que no estaba. Estaba operando, seguramente, dañando otras víctimas. Yo descompuesta, le decía que no me quería ir porque me sentía muy mal. O sea que el veneno me detonó desde el primer momento. Yo estaba re sana y se ve que eso hizo como una ebullición en el cuerpo en el cual explote. Me dejaron en la cama, me dieron un té y me mandaron. Me había desmayado y todo, me dijeron que no era nada, que se me iba a pasar. Y ni siquiera vino a verme, a ver cómo estaba. O sea, abandono de paciente. No, a él no le importó nada. Nada. Nunca le importó a ningún paciente. Todas coincidieron en que operarse con Lotoki había sido la peor decisión de su vida. Todas vivieron el momento de declarar en juicio como un sufrimiento extra al que ya venían padeciendo. En diciembre llegó el momento del alegato del fiscal Sandro Abraldez. Aníbal Lotoki es un médico que ha sido violento con sus pacientes. En el marco de la confianza que desarrolló con las 4 víctimas, las utilizó para sus propósitos personales y les estropeó la salud, señaló el fiscal. Según Abraldez, a todas les había colocado un producto de relleno no identificado que contenía microesferas de polimetilmetacrilato en lugares del cuerpo en el cual estaba prohibido su uso y en cantidades muy superiores a las sugeridas por los médicos. Eso, dijo Abraldez, les había provocado tumores en glúteos y muslos y procesos inflamatorios crónicos, lesiones en el cuerpo y en la salud. El fiscal destacó que Lotoki no era especialista en cirugía estética y que no había informado a sus pacientes sobre los efectos secundarios de las intervenciones y que tampoco estaba claro si realmente había utilizado polimetilmetacrilato o si había mezclado este producto con otras sustancias. Abraldez se preguntó, ¿qué tienen las víctimas en su cuerpo? Recordó entonces el testimonio de Pamela Sosa, quien había tenido una relación con Lotoki y que había relatado durante el juicio que el médico le había confesado que él fabricaba su propio metacril, que compraba el polímero, que lo mandaba a esterilizar y que luego lo mezclaba con un líquido que era inyectado a sus pacientes. De acuerdo con esta víctima, el acusado le había dicho que era lo mismo que comprar el producto original y que de esta manera se ahorraba dinero, ya que el producto original
el polimetilmetacrilato de origen brasileño cotizaba en dólares. Es un biopolímero con silicona líquida y grasa. Eso es lo que coloca. Y le colocó a todos. Sí, antes lo mandaba a procesar, después se compró la máquina y lo procesaba él. Y a ustedes le decía que era metacrilato. A todos. Yo igual no fui por el metacrilato, pero a todos le decía que era el metacrilato. O sea que lo que le puso a Silvina no fue metacrilato. El fiscal explicó: los estudios médicos practicados a las querellantes dan cuenta de que la cantidad de producto colocado es elevadísima y que eso no coincide con lo que les cobró ni con la cantidad de producto supuestamente aplicado. El fiscal explicó que no había una coincidencia entre las cantidades de producto que supuestamente les había inyectado a las víctimas y lo que él había comprado a los proveedores, que había comprado mucho menos de lo que supuestamente había aplicado. Además, agregó Abraldez, Lotoki no había usado ningún producto autorizado por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica, la ANMAT, y que ni siquiera había operado en clínicas habilitadas para ese tipo de intervenciones. Señaló Abraldez: Lotoki las despreció, las utilizó y las moldeó a su antojo sin contemplar la voluntad de las pacientes. Se aprovechó de su vulnerabilidad, de sus inseguridades, de los estereotipos y de los parámetros de belleza. Él se demostró el hacedor de mujeres perfectas. En realidad, apuntó el fiscal, Lotoki había abusado y traicionado de la confianza de sus pacientes. Había ventilado cuestiones personales que hacían a la intimidad de las víctimas y hasta las había hecho responsables de las consecuencias de su propio accionar delictivo. Lotoki negaba todo. Decía que sí había advertido de las consecuencias a sus pacientes, que solo había usado productos autorizados por ANMAT y que todas las mujeres con las cuales él había trabajado tenían enfermedades preexistentes, por lo cual no se podía vincular sus dolencias con las operaciones que él había hecho. El fiscal no le creyó. Pidió que se lo condenara a 7 años y 9 meses de prisión por las lesiones graves cometidas contra Silvina, Steffi, Pamela y Gabriela Trenchi. También solicitó una inhabilitación por 10 años para el ejercicio de la medicina. También pidió que se le prohibiera el comercio en el ámbito de la estética y la cosmética. Además, Abraldez solicitó algo clave: que se lo inhabilitara de inmediato, de forma provisoria, aún antes de que hubiera un veredicto, para que no pudiera seguir operando. Lo que él pretendía es que antes de que terminara el juicio, Lotoki ya tuviera prohibido seguir entrando a los quirófanos. En sus últimas palabras ante el tribunal, Lotoki aseguró que había cumplido con todas las normativas, con lo que le permitía la práctica médica. También aseguró que había utilizado un producto aprobado y que durante el transcurso de la causa se le había faltado el respeto. El 9 de febrero de 2022, el juez Carlos Rengel Mirat condenó a Lotoki a 4 años de prisión por las lesiones graves de las 4 pacientes. Sin embargo, lo absolvió por el caso de estafa contra Gabriela Trenchi. Algo todavía más delicado fue que solo le impuso a Lotoki una inhabilitación de 5 años para ejercer la medicina, pero la dejó en suspenso hasta que la pena quedara firme. El juez también rechazó inhabilitarlo de manera provisoria y urgente y lo dejó en libertad, pese a que había provocado daños progresivos e irreversibles en las víctimas. Aún condenado, Lotoki podía seguir operando y hablando con los medios. Yo he operado una infinidad de pacientes que ninguna tiene una insuficiencia renal, es la única. O sea, esto tiene que tener una cuestión previa de base, porque si no, todos los pacientes tendrían que tener... Este producto, lo quiero aclarar, está aprobado para la colocación en los lugares donde yo lo coloqué, está aprobado para colocar en glúteos. Silvina no paraba de trabajar.
Arrancó ese 2022 en el reality de televisión El Hotel de los Famosos, pero lo tuvo que abandonar porque sus problemas de salud se agravaron. Estaba muy frágil. La diálisis ya era una realidad para ella. Yo les voy a pedir a todos que nos pongamos de pie, que le den un abrazo enorme a Silvina para que se vaya con una energía linda de amor. Haciendo El Hotel de los Famosos como conductor del programa, Silvina fue como la gran incorporación de esa primera generación, como la estrella del programa, por toda su experiencia que había tenido en realities anteriormente. Muy buena mina, buena compañera, una mina súper positiva, cero conflictiva. La verdad que era una gran mujer. La salud era su principal preocupación. No solamente tenía cuestiones médicas, sino que había problemas también de costos que tenía que solventar, y El Hotel de los Famosos y muchas acciones que estaba haciendo, porque nunca paró de laburar, hacían que tenga los tratamientos correspondientes de una enfermedad que era complicada. Su médico personal le recomendó que siga con algunos cuidados, obviamente, sobre todo cuidados de alimentación, pero recuerdo que había algunos estudios que tenían que hacerse permanentemente, incluso durante su estadía del programa. Ella se dializaba de vez en cuando y en un momento del reality le permitimos que ella salga para que le hagan un estudio de sangre para ver cómo venían sus valores, y ahí veía que los valores no eran buenos, entonces le damos un permiso especial para que se vaya por ahí 2-3 días, se recupere bien y vuelva. Pero bueno, el programa tenía juego de destreza física, de mucho esfuerzo, de nadar de repente en el barro, y ella nunca pidió un trato distinto. No, Silvina, terminó bastante avanzado el reality, pero terminó dejando porque, ya estaba muy mal de salud. Y nada, es como que tenía estos momentos de crisis que después se dializaba y ella se ponía bien de vuelta, ¿no? No es que ella estaba en un devenir negativo que ya no era irreversible. Pero está claro que fue un llamado de atención. En un momento de una prueba, veo como que ella termina y estaba como se sentía como superada, diciendo, no puedo. Y nada, ahí se salió nuevamente y se decidió que, obviamente como un acuerdo con ella también, que dejaba el reality. En abril de ese año 2022, Silvina compartió un video en sus redes de aproximadamente 1 minuto y medio, donde mostró cómo era su nueva rutina. A través de su cuenta de Instagram, mostró el momento en el que se realizaba la diálisis y anticipó que ya se vislumbraba en su futuro la necesidad de un trasplante de riñón. Hola, ¿cómo están? Bueno, estoy en diálisis. Para los que no saben, es una máquina que está acá, que lo que hace es funcionar como un filtro para mi riñón. O sea que me está ayudando a vivir. Y lo tomo así. Me imagino, le agradezco a esta máquina y me imagino que me está haciendo todo lo mejor posible. Estoy acá en una sala que hay muchas personas que se dividen con un biombo de plástico. Y tengo 4 horitas acá. Y cuéntenme a ver si me recomiendan algún libro, algún video copado para ver y se me pasen estas horas. Los suyos habían dejado de funcionar bien por la operación que le había hecho Lotoki. Su insuficiencia renal crónica era cada vez más grave. Sin esta máquina no podría vivir, contaba Silvina. Su salud se fue degradando de manera inexorable. El veneno fluía por su cuerpo y ya nada lo detendría. El 1 de junio de 2023, a Silvina la internaron de urgencia por una complicación renal. Fue en el hospital italiano, mientras estaba haciendo una sesión de diálisis. Le detectaron una bacteria y la internaron de manera urgente. Ella publicó entonces un video, aún optimista, donde decía que
estaba empezando el camino a curarse y el camino para el trasplante renal. Hola, amigos. Bueno, miren dónde estoy. Estoy acá en la sala de diálisis del Hospital Italiano. Hace del jueves que estoy internada. Supongo que mañana ya me voy a casa. Me vine a internar porque salieron los resultados de la biopsia de la micobacteria y por fin, se pudo detectar cuáles son los remedios específicos que tengo que tomar, que son 2, así que lo estoy probando ahora para... Voy a sacar esto porque me lo ponen para empezar la diálisis y después me olvido de sacármelo. Y que les contaba que los tengo que probar acá, internada, para ver si los tolero y si está todo bien. Por ahora viene todo perfecto. Así que contenta con eso. Ya empecé otro camino que me tiene entusiasmada, que es el camino hacia combatir esta bacteria e ir camino al trasplante. Así que quería contarles a todos los que están ahí pendientes, los que me preguntan y los que envían oraciones y palabras de cariño. Así que gracias y seguimos ahí con fuerza, a no bajar los brazos a toda persona que esté en una situación similar. A Silvina le dieron el alta y volvieron las 3 sesiones de diálisis semanales. Sesiones que la agotaban. Ya estaba en la lista de espera del Incucay. El 13 de junio de ese 2023, las cosas se volvieron a complicar y la tuvieron que internar nuevamente en el Hospital Italiano. Allí adentro pasó su cumpleaños número 43, el 21 de junio. Silvina intentaba mostrarse optimista, pero cada vez era más difícil. La tuvieron que intubar y entonces empezó a quedarse sin fuerzas para esperar ese trasplante que no llegaba y que su propio debilitamiento alejaba. Los rumores empezaron a ir y a venir. Los partes médicos mostraban leves mejoras, pero luego eran más pesimistas. Además de los problemas renales, Silvina tenía microfracturas en la columna provocadas por el exceso de calcio. Microfracturas que le provocaran grandes dolores y que le impedían incluso acomodarse bien en el sillón donde tenía que pasar cada sesión de diálisis de 4 horas. Mientras Silvina luchaba, se conoció otra noticia trágica vinculada a Lotoki. En silencio, luego de festejar su cumpleaños número 49 junto a sus compañeros del programa La Jaula de la Moda, el productor, bailarín y analista de modas Mariano Caprarola se internaba para someterse a una cirugía por los cálculos renales que le había provocado la intervención estética que le había hecho tiempo antes Aníbal Lotoki. En 2010, el cirujano le había inyectado algo similar a polimetilmetacrilato en las nalgas. Desde entonces, Caprarola había comenzado a sufrir una supercalcemia y problemas en los riñones. En 2020 habían intentado limpiarlo, pero no habían podido. Mariano Caprarola nunca había denunciado a Lotoki judicialmente porque lo consideraba un amigo. Tan amigo suyo había sido que él mismo había salido de garante para que Lotoki alquilara el local donde había instalado su clínica de Belgrano. La misma clínica donde intervendría a Gabriela Trenchi. El 17 de agosto de 2023, mientras intentaba superar esa intervención para reducir sus cálculos renales, Mariano Caprarola murió por un shock hemorrágico que le provocó un infarto. En el entorno de Silvina, que era muy amiga de Caprarola, el dolor por su muerte pronto se convirtió en un espejo que devolvía un reflejo atemorizante. Su hermano, Ezequiel Luna, contó que por esos días la actriz empezaba a pedir por sus padres, esos que habían fallecido muchos años antes. También le solicitaba a él y a su abogado, Fernando Burlando, que siguieran la causa contra Lotoki hasta las últimas consecuencias, con o sin ella. El 31 de agosto de 2023, luego de que pasara 79 días consecutivos internada, amigos y familiares
se reunieron en el hospital para abrazar a Silvina por última vez. Cristian Basualto, chofer y persona de máxima confianza de Silvina, contaría en sus redes. Fue con música, mantras, con los amigos sosteniéndole las manos. Yo me acerqué y le dije al oído, a este viaje no te puedo llevar. Y se fue yendo, en paz, tranquila, pero no se merecía tantos meses de sufrimiento. Ya no había nada más que hacer, solo dejarla ir. Silvina Luna murió y el país entero entró en shock. ¿Dónde estabas o qué estabas haciendo cuando te enteraste de su partida? Estaba con ella. ¿Todo momento del final estuviste con ella? Sí. Y hasta el último segundo. Es difícil porque uno a veces no tiene ganas de seguir teniendo pérdidas en la vida, y yo he tenido abandonos y pérdidas en mi vida, y a veces decís, ¿por qué otra vez? ¿No? Porque ella era mi amiga con la que yo hablaba mucho, viajábamos mucho, y también en el último tiempo se vino a vivir a 2 cuadras de mi casa para estar cerca mío. Y ella me decía, vos tenés algo maternal, porque muchas veces me preguntaba, ¿comiste? Y yo iba a una roticería o le cocinaba algo y le llevaba una porción a la casa, se la calentaba en el horno, y era casi como que ella, como si hubiésemos tenido una relación de familia o de protección, las dos. Y cuando ella faltó, es como que otra vez uno tiene que decir, o sea, otra pérdida voy a tener, cuántas pérdidas y cuántos abandonos voy a pasar en la vida. O sea, ya está y nunca está. O sea, no sé, nunca se termina evidentemente la vida. Fernando Burlando anunció de inmediato que denunciaría a Aníbal Lotoki por asesinato. Pamela Sosa y otras víctimas comenzaron a manifestarse frente a la casa que tenía Lotoki en Olivos, donde le gritaban asesino y le exigían respuestas a la justicia. Más y más víctimas se reunían allí, acompañadas de amigos, colegas y familiares de Silvina. El dolor se extendía por todos lados. El sepelio de Silvina paralizó al país. Miles de famosos y personas desconocidas se reunieron para acompañarla al cementerio de la Chacarita, en su camino al Panteón de Actores. La pregunta que se hacían todos era, ¿por qué Lotoki no está preso? ¿No se agravaba acaso su situación al haber muerto una de sus víctimas? La justicia se vio entonces obligada a hacer algo para disimular lo bondadosa que había sido con el cirujano, que seguía operando contra toda lógica. Lotoki también seguía apareciendo en los medios para negar una y otra vez que Silvina hubiera muerto por su culpa. Pero el cirujano, aunque no se sabía públicamente, tenía otra muerte más escondida. En plena pandemia, el 15 de abril de 2021, Lotoki había operado a un empresario de 50 años llamado Rodolfo Cristian Zárate. A pesar de que los estudios periquirúrgicos le daban mal porque tenía diabetes y había sufrido COVID, pese a que no había urgencia y la cuarentena ordenaba no hacer operaciones que no fueran de vida o de muerte, el cirujano le había hecho una remoción de tejidos en distintas partes del cuerpo, como cuello, hombros, pectorales, brazos, axilas, abdomen, pelvis, región lumbar y glúteos. El lugar de la operación había sido la clínica Semeco, en Caballito, que solo estaba preparada para intervenciones ambulatorias. La de Zárate no lo era. Tras ser trasladado a una habitación, según explicaría Lotoki, el empresario había empezado a tener problemas. El drenaje despedía una gran cantidad de líquido del cuerpo y se ordenó nuevamente su ingreso al quirófano. Lo que no contaba Lotoki era que después de la operación, él se había ido a su casa y había dejado a Zárate en la clínica. Había regresado recién cuando los médicos que se habían quedado le habían dicho que la situación era muy delicada. Habían decidido transfundirle sangre y llamar a una ambulancia para que lo trasladaran al empresario a un centro de mayor complejidad. Pero ya era tarde. Tras 20 horas internado, abandonado,
Zárate había muerto. Asesino carnicero. Pero ya creo que es un asesino, porque me estoy enterando de varias cosas. Hay 2 chicas que me enteré, una ayer y otra que están al borde de Silvina, no quieren salir a la luz, están muy mal y hay mucha gente que se quedó en el camino. No es solo que fallecieron las que él dice. Insólitamente, tampoco por esto había sido detenido el cirujano. El caso, en el cual el juez Luis Schellhel lo procesaría por homicidio simple con dolo eventual, ni siquiera había sido tomado en cuenta por el tribunal que, después de esta muerte, había juzgado a Lotoki por el caso de Silvina Luna y de las otras 3 mujeres. No había sido considerada esta muerte ni siquiera para inhabilitarlo provisoriamente o para darle una condena más alta en el caso de Silvina. Yo creo que Silvina fue como lo que hizo que todo, no sé, explotara por todos lados. No sé cómo decirte, pero ella fue como lo que hizo que todos abran los ojos también, ¿no? Fue como un punto de inflexión en todo. Tras la muerte de la actriz, todo cambió, por lo menos para la justicia. El 10 de octubre de 2023, menos de un mes y medio después del trágico final de Silvina, la Sala Cuarta de la Cámara de Apelaciones recordó que tenía que resolver el pedido de Lotoki para que revocaran el procesamiento que le habían dictado en abril de ese mismo año por la muerte del empresario Rodolfo Cristian Zárate. Los integrantes de esta sala de la Cámara, Ignacio Rodríguez Varela, Julio Luchini y Hernán Martín López, aprovecharon esta oportunidad para intentar calmar a la sociedad. Confirmaron el procesamiento del cirujano y ordenaron su inmediata detención, al entender que la seriedad y similitud de circunstancias y modus operandi del resto de las imputaciones y el hecho de que hubiera sido condenado en la causa Luna hacían indispensable su arresto. En el mismo acto, lo enviaron preso al penal de Seiza. El arresto de Lotoki por la muerte de Zárate disimuló una decisión que el juez Luis Schellhel tomó en paralelo, la de no imputarlo por la muerte de Silvina, al entender que no se podía juzgar a Lotoki 2 veces por el mismo hecho, haber operado en 2011 a Silvina inyectándole una sustancia prohibida en la cola. Lo baja que había sido la condena a Lotoki en el juicio por el caso de Silvina y de las otras 3 mujeres, y lo leve que había sido el delito que le habían imputado, lesiones graves, cuando podrían haber elegido la figura de lesiones gravísimas, que tiene penas más altas, era un escándalo cada vez más evidente. La justicia todavía tenía una oportunidad más de hacer lo que no había hecho hasta entonces, ser justa. El fiscal Sandro Abraldes había apelado la condena dictada contra Lotoki por el caso de Silvina Luna y de las otras 3 mujeres. Había pedido que subieran el monto de la pena, que volvieran a incluir el delito de estafa y, sobre todo, que lo inhabilitaran con urgencia para seguir operando. Así, el 23 de noviembre de 2023, la Sala Tercera de la Cámara de Casación Penal le subió la condena a Lotoki de 4 a 8 años de cárcel por el caso de Silvina Luna y de las otras 3 mujeres. Entendieron que también había cometido el delito de estafa contra Gabriela Trenchi. Además, le aumentaron de 5 a 10 años la inhabilitación para ejercer su profesión. Es poca la pena para un asesino como él, porque 8 años para todo el daño que hizo no es nada. O sea que no debería salir nunca más de la cárcel. Yo creo que debería matarse, que ni así a mí me va a hacer bien, pero por el mal que hizo a toda la gente. Pues tengo una hija en común con él, que de hecho no está viviendo conmigo, vive con la esposa de él, que la utilizaron como una herramienta para que él pueda pedir la domiciliaria. Y me gustaría que haga justicia y que realmente no vuelva a operar nunca más,
Yo creo que si hubieran tomado cartas en el asunto con lo de Silvina, ni siquiera Cristian Zárate estaría muerto. Es como que tiene mucha ayuda él en el poder, en los juzgados. Es difícil, porque además también te ataca constantemente. Y es difícil luchar contra él, pero me gustaría que pague todo lo que hizo, que se haga justicia y que las personas afectadas y las personas que ya no estén puedan sentir, viste, que hay un poquito de esperanza en la justicia argentina. En su resolución, la Cámara de Casación recordó que Lotoki había incurrido en un relevante incumplimiento de los deberes propios de su rol de médico en su relación con el paciente. También indicaron los jueces que no admitía discusión que el imputado conocía las posibles consecuencias de su accionar. Estaba perfectamente al tanto de los riesgos que podían implicar para sus pacientes, señalaron los jueces. Tras una nueva apelación, este fallo sería confirmado. Mientras, la autopsia revelaba que Silvina había sufrido una trombosis venosa y un tromboembolismo pulmonar, que los granulomas se habían desplazado y estaban alojados en el nervio ciático izquierdo, comprimiéndolo, lo que le había generado un importantísimo dolor a Silvina hasta el último día de su vida. El laboratorio diría también que en su cuerpo había todo tipo de sustancias, cosas plásticas cuyo origen no podía aclararse del todo. Lotoki recibió estas noticias en prisión, esperando el juicio por la muerte de Zárate y cumpliendo la pena por la muerte de Silvina Luna. Tenía un carisma tan único porque no buscaba a ella ser famosa o trabajar en la tele. Yo creo que la gente la amaba, punto. Era algo inexplicable. Ella era algo como, sin querer, siempre la gente la amó. No se podía convivir más con tanto dolor, no se podía convivir más con todo eso que ella sentía. Ya era un montón, ya no era vida. De hecho, a mí, ella en un momento me dice, yo me estaba yendo a Punta del Este y ella me dice, llévame a ver el mar. Y ahí yo dije, Dios mío, con la diálisis me van a matar, aparte de todo el grupo de amigos, todos me van a matar. Y por otro lado la tenía ella diciéndome, llévame a ver el mar. Ella amaba el mar. Y dije, ¿qué hago? Y yo dije, bueno, tenía la posibilidad y los medios para cuidarla, sabía que la podía cuidar, sabía. Había hablado con el hospital allá por las dudas y el lunes se cancelaba el vuelo y tal. Fuimos. Fue un delirio porque se nos ocurre dormir en la casa en camas, en cuartos separados, y ella se pone en su cuarto. Durmió 15 horas, no se despertaba, no había manera. Yo ahí dije, Dios mío, casi le tumbo, me desperté, fui a almorzar, no, la llamé, no atendía, la volví a llamar, no atendía, le golpeé la puerta, no atendía. En un momento dije, ¿qué hago si no se despierta? Bueno, no sé, justo a las 5 de la tarde le estaba tumbando, fui a pedir ayuda, le estaba tumbando la puerta y se despertó, estaba durmiendo la gorda. Uh-huh. Y dije, menos mal, nos fuimos a la huella que estaba ahí al lado de la casa y me dice, mira, y había un arcoíris divino y ella era como que cada cosa de esas la movilizaba un montón, ¿no? De la naturaleza. Y me dice, vení, saquémonos una foto, me dijo. Y yo le dije, no, te la saco yo, que de hecho es la última foto que tiene en Instagram. Y le saqué la foto y estaba feliz. Fuimos a ver el mar, ella caminaba muy poquito, ya andaba con mi almohadón para todos lados, no podía subir escaleras, caminaba muy poquito. Pero fuimos, llegamos hasta el mar, vimos el mar, nos volvimos y estaba este arcoíris y ella estaba feliz de la vida. Tuve un recuerdo muy lindo de Silvina, la verdad. Aparte ella era una mujer como muy espiritual, muy amorosa, ¿no? Viste, una persona que la ves y te transmitía como esa cosa como de empatía, de no conflicto, como una cosa como de unión, de buena mina, básicamente. Quedó como una buena mina y eso es muy difícil de lograr en un ambiente tan complicado como los medios y con presencia en televisión, en radio, en las redes y en el teatro. Antes que la internen sí hablaba y ella siempre me decía que tenía que sanar y que así no podía estar porque decía, no, yo no lo voy a perdonar. Pero tenés que sanar.
nada, ella no sé si se fue en paz o quiso intentar sanar para evitar tanto dolor, porque no quiero imaginar el dolor que yo tengo y lo que pasó ella, el sufrimiento. Pero me dolió mucho la pérdida de ella, porque no se lo merecía. No es él el único que espera. Decenas de mujeres y de hombres que pasaron por su consultorio. Las sobrevivientes que los llevaron a juicio, como Pamela Sosa, Steffi Zipolitakis y Gabriela Trenchi, o las que no llegaron tan lejos, como Virginia Gallardo y Mónica Farro, esperan que la muerte que él les inyectó no se active jamás. Viví el hoy porque la gente no quiere, no quiere hablar a veces de lo que es la muerte. Y es algo que es ineludible. Es la única certeza que tenemos en la vida. Entonces, en todos esos momentos de transición son como pequeñas muertes, que uno se reinventa, que uno cambia de lo que sea, ¿no? De pareja, de casa, son como y pequeños duelos. Y la muerte creo que es uno más, es un paso más. No sabemos qué hay después, por ahí es maravilloso. Esto es Barbano en Hechos Reales, un podcast de Resumido. Si querés saber cuándo aparece cada nuevo capítulo, suscríbete a nuestro canal de YouTube.